Mi nombre es Sergio Hernández y está conmigo mi esposa Anet. Y para mí es una gran bendición el poder haber sido invitado por su pastor, hermano Luis. Tuve la oportunidad de conocerlo hace tal vez 3 años en unas conferencias que coincidimos en Ceres. Y me acuerdo que estaba en una sala, íbamos a desayunar y de pronto entra un hombre alto. Yo lo miro así, ¿verdad? Y se presenta, me saluda y resulta que coincidimos por ahí del mismo lugar de origen en México, de Jalisco. Y hemos tenido comunicación, él ha estado en nuestra iglesia. Yo soy pastor en la iglesia bautista en San José, se llama White Road. Debido al nombre de la calle tomamos el nombre para la iglesia. Y ahí estamos. Yo llegué a la iglesia en 1986. Cuando llegué allí estaba ya un hermano que viene a su congregación y todavía no estaba su esposa. Estoy hablando del hermano Carlos Argueta y luego llegó Élida. Así es que lo conozco desde el siglo pasado, a Carlitos. Y ahora me he conocido que también hay conexión con Martín. Martín conocía a su hermano poco antes de que fuera llamado a la presencia del Señor, y luego también los hermanos Ramiro y Marisol pasaron ahí, no sé cuánto tiempo estuvieron en nuestra iglesia, pero nuevamente gozoso de estar con ustedes. Es un privilegio. Esta tarde quiero que miremos en la palabra de Dios, en el capítulo más largo de la Biblia. ¿Se acuerda cuál es? ¿Sabe cuál es? El Salmo 119. El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Escritura, ya que contiene 176 versículos. Y esta tarde vamos a leer solamente una porción de este salmo. Yo quiero invitarlos a que, si ya lo encontró, vamos a mirar el versículo del 9 al 16. Quiero invitarles que, si lo encontró y por reverencia a su palabra, si se podría poner de pie. Me encanta cuando el pueblo de Dios leemos juntos la Escritura, el sonido de las voces. Así es que si mira a alguien sin palabras, sin Biblia, acérquese a esa persona para que pueda también leer la Escritura. For the young people, we're going to be reading from Psalm 119, verses 9 through 16, and we're going to read together. Vamos a leerlos juntos. ¿Lo tiene? Dice así su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Padre, nos encomendamos a ti en este momento y pedimos tu ayuda. Padre, te pedimos que a través de tu Santo Espíritu tú nos guíes, nos hables, nos enseñes, y que en esta mañana nuestro Señor Jesucristo sea exaltado y que la verdad de tu palabra, Señor, sea proclamada. Quita toda distracción de este lugar. Te pedimos, Dios, que al salir de este espacio, de este templo, podamos reconocer que hemos estado delante de la presencia del Dios vivo.
Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. You may be seated. Imagínate que eres alguien que está pasando por algún problema. Tal vez sea un problema en tu hogar, con tu esposa, con tu esposo. O tal vez es un problema con tus hijos. Tus hijos están entrando en una etapa rebelde. No quieren venir a la iglesia. Y si lo hacen a fuerzas. Tal vez es un problema de salud que te está agobiando ya por mucho tiempo. Tal vez es un problema económico o un problema legal o un problema en el trabajo, un problema con un familiar tuyo o con un vecino o con un compañero. Y tú estás buscando cómo salir de ese problema y de pronto alguien se aparece y te dice: Pedro, María, Juan, debido a que te aprecio, yo quisiera ayudarte a poder salir de ese problema. ¿Qué harías tú? ¿Le harías caso? Si alguien te dijera: yo podría ayudarte cómo atender ese matrimonio, ese esposo o esa esposa, ese hijo o esa hija, ¿seguirías sus indicaciones? ¿Sabes que Dios nos dejó en su palabra lo que yo le he titulado el manual de instrucciones para nuestra vida? Dios ha dejado en su palabra las instrucciones que tú y yo necesitamos. ¿Eres un esposo? ¿Sabes cuáles son las responsabilidades que tú tienes como esposo para tu esposa? ¿Eres tú un hijo? ¿Sabes cuáles son las responsabilidades que tienes tú como hijo para tus padres? ¿Eres tú una esposa? ¿Sabes cuáles son las responsabilidades que tienes como esposa para tu esposo? ¿Eres el dueño de una compañía, un negocio? ¿Sabes cuáles son las responsabilidades que tienes para tus empleados, para tus clientes, de una manera que honren y glorifiquen a Dios? ¿Eres tú un empleado? ¿Sabes cuáles son tus responsabilidades como empleado para con tu jefe, para con tu supervisor, para con tus compañeros de trabajo? ¿Eres tú un soltero, soltera? ¿Tienes una relación con un joven, una joven? ¿Están lo que le llaman noviazgo? ¿Sabes cómo debes conducir tu noviazgo? De una manera que honre y glorifique a Dios. ¿Estás tú viudo, soltero, divorciado? ¿Sabes cómo debes conducirte? Hermano, amigo, visitante que estás esta tarde, yo no les conozco y tal vez eso me da una ventaja sobre ello. Pero quiero decirte que para todas esas situaciones que enfrentamos, ya sea que eres un jovencito como estos dos que tengo aquí, son tus hijos. Oye, tus hermanos, ok. O para alguien que está ya en el ocaso de su vida, no importa, eres soltero, eres casado. La palabra de Dios nos da instrucciones claras y precisas para las diferentes situaciones que enfrentamos en la vida. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el problema?
El problema es que muchas veces hacemos a un lado el manual de Dios. No le prestamos atención al manual de Dios. No prestamos atención a las instrucciones y al consejo de Dios. Y por eso muchas veces nuestras vidas sufren. Por eso muchas veces nuestros matrimonios tienen problemas. Por eso muchas veces nuestros jóvenes son arrastrados por malas compañías. Así es que esta tarde yo quisiera compartir contigo algunos de los principios que encontramos en este precioso salmo, el Salmo 119. Quiero animarte a que mantengas tu Biblia abierta en ese Salmo 119, porque vamos a estar caminando a través de este salmo. A propósito, se me olvidó preguntar, ¿a qué horas se van de aquí? Porque ok, no quiero abusar de su tiempo y luego empezar a ver que se están yendo y yo me quedo solo. La salida la tenemos a las 6, pero a veces nos pasamos en ciertos aspectos. Ok, bueno, nomás quería asegurarme, no vaya a ser que luego le dicen al pastor Luis. Decía que esta tarde vamos a mirar en el libro de Salmos, en el Salmo 119, los consejos que encontramos en este precioso salmo y las enseñanzas que nos presenta para poder enfrentar esas situaciones en la vida. Quiero que notes los versículos 1 y 2. Este salmo comienza con una palabra que debemos de tener presente. De hecho, la repite el versículo 1 y la repite el versículo 2. Y la palabra con la que comienza es bienaventurados. Bienaventurados lo dice ahí en el versículo 1 y lo encontramos en el versículo 2. La palabra bienaventurado también podríamos traducirla felices, dichosos, gozosos. ¿Quieres tú encontrar un beneficio de estar en la palabra de Dios? Es que vas a ser un hombre, una mujer bienaventurada. Vas a estar dichoso, vas a estar gozoso. Vas a estar disfrutando de la vida. Hoy en día encontramos por muchos lados, en muchos lugares, anuncios, promociones, propagandas que nos hablan de la felicidad. ¿Quieres ser feliz si manejas este auto? ¿Quieres ser feliz si tienes esta casa? ¿Quieres ser feliz si vistes esta marca de ropa? ¿Quieres ser feliz si tomas esta bebida? ¿Quieres ser feliz si fumas este cigarro? ¿Quieres ser feliz? Y te dan una lista, pero déjame decirte que esa felicidad es una felicidad falsa. Esa felicidad es una felicidad vana. Esa felicidad es una felicidad pasajera. Este versículo nos dice, bienaventurados los perfectos de camino. Mira la segunda parte, qué importante, los que andan en la ley de Jehová. Versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. A propósito, este Salmo 119 está escrito de una forma muy interesante. En el idioma original, en el hebreo, está construido en una forma acróstica.
donde el escritor, el salmista, utilizó la primera letra del abecedario hebreo para empezar cada línea de este salmo. Y hay 22 letras en el alfabeto hebreo y hay 22 líneas en el Salmo 119. El Salmo 119 gira en torno al mismo tema. Esto es maravilloso, hermanos, de que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, escribe todos estos versículos. Claro, al principio no estaban separados ni en versículos ni en capítulos, pero lo hace en torno al tema de la palabra de Dios, utilizando diferentes sinónimos como ley, estatutos, preceptos, mandamientos, pero todos enfocados hacia lo mismo. La primera bendición que encontramos al estar en la palabra es que somos bienaventurados, somos bendecidos, somos dichosos. Y nuevamente, este gozo no tiene nada que ver con lo que te dije hace un momento, un gozo vano, un gozo pasajero. En el versículo 7 encontramos una segunda bendición y dice allí: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Esa frase, con rectitud de corazón te alabaré, probablemente en la versión, la Biblia de las Américas dice: te daré gracias. Hermano, cuando estamos en la palabra de Dios, aprendemos a ser agradecidos. Cuando estamos en la palabra de Dios, cuando estamos en Cristo Jesús, aprendemos a ser agradecidos. Déjame decirte que de natural el hombre no somos agradecidos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos. Los que tenemos hijos podemos verificar esto. Tenemos que decirle a nuestros niños: diga gracias. Cuando le das algo, ¿y qué se dice? Gracias. Tenemos que aprender eso, porque de natural no nos sale. Es cuando estamos en la palabra de Dios, cuando estamos en Cristo Jesús, que vamos a ser agradecidos. Me parece que uno de los versículos que están memorizando allí en Tesalonicenses dice: dad gracias a Dios. ¿En qué? En todo. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Cuando estamos en Cristo Jesús, aprendemos a ser agradecidos. Tercer bendición que encontramos acá, la miramos en el versículo 9. Dice el versículo 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hoy en día los jóvenes tenemos que estar orando constantemente por ellos. Tenemos que estar orando constantemente por ellos, porque están bajo un tremendo ataque. Están bajo un tremendo ataque por todos los flancos. Están bajo ataque a través de las redes sociales. Están bajo ataque a través de la educación. Están bajo ataque a través de las influencias que hay a su alrededor. Antes de ser pastor en la iglesia, ministraba mucho con los jóvenes. Y recuerdo que les decía esta pregunta: ¿puede un joven vivir en santidad? ¿Puede un joven mantener su vida limpia? Y la respuesta es sí. Sí se puede.
¿Puede un joven mantener su vida en santidad? Que sí. Este versículo nos habla y nos dice, ¿con qué puede el joven limpiar su camino? Y nos da la respuesta acá, con guardar tu palabra, con obedecer tu palabra. Número 4, versículo 28, dice el salmista, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. La palabra de Dios nos sostiene en medio de la ansiedad. ¿Sabías que hoy en día la población en Estados Unidos consume una gran cantidad de pastillas y de drogas para calmar su ansiedad? Hay una ansiedad constante en el individuo. Lo que hace, pues una pastilla. No puede dormir, una pastilla. No puede comer, una pastilla. Consumo enorme. Hay un constante vivir en esa ansiedad. Este versículo es hermoso. Dice el salmista, cuando mi alma se deshacía de ansiedad, tú me sustentas con tu palabra. La palabra de Dios nos dice aquí en el versículo 50, otra bendición que encontramos, que la palabra de Dios también nos consuela. Mira conmigo, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Estás pasando por una situación difícil, estás pasando por una pena en tu vida, en tu familia, estás pasando por una carga que a veces es difícil de llevar. Este versículo nos dice, el versículo 50, que la palabra de Dios lo ha vivificado en medio de la aflicción. Encontramos también en el versículo 105, Salmo 119, versículo 105. Este versículo es hermoso y tal vez muchos lo han memorizado. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios se convierte en una guía para nuestras vidas. Cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos por dónde ir, la palabra de Dios se convierte en esa guía que nos alumbra, que nos abre el horizonte, y es solamente a través de su palabra. Dice el versículo 104 que está antes del que leímos, me encanta. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Dice este salmo que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. La exposición de tus palabras nos alumbra, dice el versículo 130. Mira lo que dice el verso 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Dice que tenemos mucha paz. Podríamos seguir a través de este salmo mirando tantas y tantas bendiciones que encontramos cuando estamos en la palabra. Pero muchas veces se presentan algunos obstáculos. Y uno de los primeros que tenemos que sobrepasar es poder tener claridad
de que la palabra de Dios es verdadera. Mira conmigo el versículo 151. Dice el versículo 151, la segunda parte: todos tus mandamientos son verdad. ¿Estamos convencidos de que la palabra de Dios es verdadera? ¿Estamos convencidos que la palabra de Dios es suficiente? De que no necesitamos ninguna otra cosa, solamente la palabra de Dios. ¿Cómo fallan aquellos que ponen por encima de la palabra de Dios otras cosas? Ponen tradiciones, ponen escritos de hombres, ponen otras escrituras. Esto es gravísimo. Para el cristiano bíblico, para el cristiano fiel y verdadero, la palabra de Dios es suficiente. Yo creo que su pastor Luis no se va a enojar por esto, pero yo lo digo constantemente en nuestra iglesia. No importa lo que diga el hombre, es qué es lo que dice Dios. Lo que dice Dios está por encima de cualquier hombre. Y ponme tú al que tú quieras. Ponme al más encumbrado, ponme al más inteligente, ponme al más sabio. No importa. Lo que dice Dios está por encima de cualquier hombre. Y eso es más que suficiente. ¿Estamos convencidos de eso? Esto es súper importante. ¿Qué nos detiene muchas veces de estar en la palabra? He puesto algunas en mis notas. A veces preguntamos: ¿estás en la palabra, hermano, hermana? Es que estoy muy cansado. Es que no me concentro. Es que estoy muy ocupada con tantos niños, los quehaceres, el esposo, el trabajo. Es que no la entiendo. La empiezo a leer y me da sueño. Quiero compartir contigo 5 cosas que te pueden ayudar para que tú puedas obtener lo mejor de la palabra. Número 1, y vamos a usar los dedos de nuestra mano para ayudarnos a recordar. Oír la palabra. Oír la palabra. Ese podría ser el primer paso, oír la palabra. Pero déjame decirte algo. Oír la palabra, aunque es un buen principio, no es suficiente. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que entra por aquí sale por acá. ¿Te acuerdas de qué habló el pastor Luis la semana pasada? ¿Cuál fue el tema? No se diga hace un mes. Dice la Escritura, Santiago nos dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Cuando el Señor Jesús estaba relatando la parábola del sembrador en Mateo 13, dice que una semilla cayó en el camino y vinieron las aves y se la comieron. Más tarde explica a sus discípulos esta parábola y dice en Mateo 13, 19: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende,
el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Quiero hacer un ejercicio. ¿Cuál es tu nombre? What's your name? Yeah, you. Donovan. Donovan, come. Can you pull this from my hand? Mira qué fácil. You are very strong. You may be seated. Cuando tú agarras la palabra de Dios con un solo dedo, viene el maligno y te la arrebata. Y no es que Donovan sea el maligno, ¿ok? Cuando tú solamente te conformas, voy a ir al templo y voy a oír la palabra de Dios. Está bien, qué bueno que has venido hoy a oír la palabra de Dios. Pero déjame decirte que eso no es suficiente. Necesitamos dar un paso más para poder tener esa palabra de Dios más fuerte en nosotros. Y luego dices, yo no quiero oírla solamente, yo voy a empezar a leerla. Y ahora tú estás tomando esta palabra con dos dedos y viene Martín y vamos a ver si nos la puede quitar. Otra vez. Como que le costó un poquito, pero la quitó. ¿Ha ahora estado oyendo la palabra y la está leyendo? Es muy importante cuando empezamos a leer la palabra de Dios. Yo te animo a que desarrolles un plan de lectura bíblica. ¿Cómo es tu día? ¿Te conviene más en las mañanas o en las tardes o a la hora de tu break? Establece un horario y di, voy a leer la palabra de Dios por 10 minutos. Voy a leer un capítulo. Hace un momento estuvimos los varones leyendo y yo creo que las hermanas también. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Creo que el hermano fue, ¿verdad? No se tomó ni 10 minutos en leerlo. Un capítulo. Pero hace el compromiso de tomar la palabra de Dios, no solamente oírla, pero ahora la vas a estar leyendo. Pero tú dices, yo no estoy conforme, yo quiero dar un paso más. Yo quiero tomar ahora la palabra de Dios con 3 dedos. Ahora tú vas a empezar a estudiar la palabra de Dios. Y vamos a ver si Francisco, ¿qué tan fuerte está? ¿Ya comió? Quitó una parte. Quitó una parte. Ahora ha empezado a estudiar la palabra de Dios. Este es un paso enorme en tu vida espiritual. Déjame decirte que este paso va a requerir varias cosas de ti. Probablemente aquí no ven novelas, ni deportes, ni noticias. Allá de donde yo vengo, sí. Pero necesitamos hacer un sacrificio y decir, la hora que yo uso para esto, la voy a dedicar a estudiar un poquito más de la palabra de Dios. Quiero entender más a profundidad qué significa eso que he leído. No solamente va a requerir un sacrificio, en ocasiones va a demandar inversión, comprar diccionarios,
comprar herramientas que te ayuden a estudiar mejor la palabra de Dios. Tal vez va a ser más trabajo. Conozco poquito a su pastor Luis y sé que es un hombre muy preparado y que promueve el estudio de la palabra de Dios. Hermano, cuando tu pastor promueva clases, entrenamiento, aprovecha. Hoy en día, no en todas las iglesias hay esa bendición de poder ahondar en la Escritura. Pero estás agarrando ya la palabra de Dios con 3 dedos. Ya va a ser más difícil que el maligno venga y te la arrebate. Pero tú dices, yo no estoy conforme, yo quiero todavía dar un paso más. Estuve a la 1 en la iglesia que tienen en Stockton. Y me gocé mucho y me he vuelto a gozar al ver que ustedes practican algo que yo promuevo mucho, y es la memorización de la Escritura. Oh, hermanos, no se cansen de memorizar Escritura. Aunque déjenme decirle, y no es crítica, pero aquellos los vi más animados que ustedes. No sé si están cansados ya. Pero, hermanos, tener la palabra de Dios en nuestra mente es tremendo. Es tremendo. Tienes la palabra de Dios contigo donde quiera que tú vas. Cuando vas manejando, tienes ese versículo en tu memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. E ir, no sé qué tan lejos es tu trabajo, 10, 12 millas pensando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa ese versículo? ¿Qué significa todo? ¿Qué significa lo puedo? ¿Qué significa me fortalece? Tienes todo el día, estás barriendo y estás pensando. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Estás limpiando, estás pintando, lo que estés haciendo, tienes la palabra de Dios en ti. Hermano, ahora tienes la palabra de Dios con 4 dedos. ¿Quiere venir alguien a quitármela? Le va a costar, se le va a hacer más difícil. Porque ahora no solamente estoy oyendo la palabra de Dios, estoy leyendo la palabra de Dios, estoy estudiando la palabra de Dios, ahora estoy memorizando y meditando en la palabra de Dios. ¿Se recuerda lo que escribió Josué en el capítulo 1, versículo 8? Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche. Pero hay un último paso. Hay un último paso que cuando tú tomas la palabra de Dios de esta manera, con tus 5 dedos, el enemigo de tu alma se va a enojar mucho contigo. Cuando la iglesia del pueblo de Dios en Tracy hace esto, Satanás va a estar furioso con ustedes, con su pastor, con sus familias. Él no quiere que tú hagas esto con la palabra de Dios. Déjame decirte que si este hermano empieza a oír la palabra de Dios, Satanás va a decir, está bien que la oiga, que la siga oyendo. No hay problema. O que la oiga y que la oiga y que la oiga.
Porque probablemente al salir de este lugar se le va a olvidar y mañana ya no se va a recordar. No hay problema si empiezas a leer la palabra de Dios. También léanla desde Génesis hasta Apocalipsis. Léanla, síganla leyendo. No hay problema con él. Está bien si Martín, empiezas a estudiar la palabra de Dios y aprender griego y hebreo y teología y todas esas doctrinas. Está bueno, sigue aprendiéndolo, qué bueno. Está bien que se memoricen todos los versículos que tienen en la lista, memorícenselos. Pero Él no quiere que tú hagas esto último. Presta atención, por favor. Él no quiere que tú hagas esto. Carlitos, Él no quiere que tú hagas esto. Giselle, te llamas como mi hija. Él no quiere que tú hagas esto. Es cuando tú y yo nos comprometemos a obedecer la palabra de Dios, a practicarla. Cuando tú dices, he entendido que este versículo en Efesios me dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Cuando tú dices, yo he entendido que la palabra de Dios me dice que debo amar a mi esposa, lo voy a hacer, voy a practicarlo. Cuando tu mujer has entendido que la palabra de Dios dice, esposas, someteos a vuestros maridos. Lo he entendido. Aunque el mundo alrededor me dice todo lo contrario, la palabra de Dios es verdadera y yo la voy a obedecer. Cuando tú, joven, has entendido que la palabra de Dios te dice que debes de vivir en santidad, que debes de mantenerte puro y santo, yo lo he entendido. Y aunque mis amigos en el colegio se burlan de mí porque aún soy virgen, se burlan de mí porque no sigo sus vicios, se burlan de mí porque no fumo marihuana ni me acuesto con nadie, yo quiero ser santo, yo quiero ser santa. Cuando tú has entendido que la palabra de Dios dice, amos, sed justos con tus empleados, págales a tiempo, no les robes. Cuando yo he entendido que la palabra de Dios me dice, sé honesto en el trabajo, no te robes material de la compañía, no robes tiempo a tu patrón. Yo quiero obedecer. Hermano, cuando hacemos eso, estamos tomando la palabra de Dios de esta manera, firmemente. Y nuevamente, el enemigo no va a estar contento. El Señor Jesús lo comparó de esta manera. Cuando Él termina el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, termina diciendo, leo el versículo 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías
y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Anteriormente había hablado de otro hombre que oyó las mismas palabras, pero no las puso en práctica. Dice que este hombre también edificó una casa, pero dice que él la edificó sobre la arena. Y dice que sobre estas dos casas vinieron ríos, tempestades, pero solamente una se sostuvo. Fue la de este hombre, aquel que puso en práctica lo que había escuchado. Dice que fue sabio y su casa permaneció. Hermanos, que Dios quiera que también en Tracy, California, en la iglesia del pueblo de Dios, haya muchos hombres y mujeres sabios, muchos jovencitos sabios, que no solamente oyen la palabra de Dios domingo a domingo, pero que quieren dar un paso más. Yo no sé de los 5 pasos que he hablado, ¿dónde estás tú? Pero antes de iniciar, creo que es importante aclarar que si no tienes el Espíritu Santo viviendo en ti, si no has nacido de nuevo, si no has entregado tu vida a Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados, este libro no tendrá ningún valor para ti. Te lo digo por experiencia. Hace muchos años, alguien me dio una porción de la Biblia llamada el Nuevo Testamento. Yo no tenía a Cristo en mi vida. Yo no era salvo. Y yo leí desde Mateo hasta Apocalipsis, todo. No entendí nada. No tuvo ningún impacto en mi vida. Pues dice la palabra de Dios que para el hombre natural las cosas espirituales son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si tú aún no has recibido a Cristo, si tú no te has entregado a Él, si tú no te has arrepentido de tus pecados, el Espíritu Santo no mora en ti. Y es imprescindible que el Espíritu Santo venga a nosotros, porque Él nos va a guiar a toda verdad. Él nos va a enseñar. Así es que esto es súper importante. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres de Dios maduros, que si no lo has hecho, habla con ellos, habla con el pastor Luis. Ellos te pueden guiar para explicarte mejor la importancia de ser salvo y la necesidad y la urgencia de estas cosas. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Que Dios les bendiga ricamente.